Actualmente, el salario mínimo en gran parte del país, aquí de nuestro México, es equivalente a 1.67 canastas alimentarias, ¿sí? En la frontera norte es de 2.52 canastas y se espera que con el tiempo se puedan homologar en todo el país, no subiendo los salarios del norte y nomás subiendo los del resto del país. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de verdad? Pues no habíamos tenido oportunidad de platicar y se nos pasó el 1 de mayo. Y ese es un día festivo, todos lo tenemos como festivo, pero lo más importante de ese día es recordar que se festeja la lucha de los trabajadores de Chicago por mejores condiciones de trabajo. Entre esas demandas que a las clases pudientes les parecieron muy abusivas, que creen que estaba la jornada de 8 horas y el fin del trabajo infantil. Pero las autoridades, como ustedes recordarán, reprimieron el movimiento y hubo muchos muertos, por lo que ese día se reconoce como el Día de los Mártires de Chicago. Así que es un día que se festeja en todo el mundo, menos en los Estados Unidos. Hoy que los sindicatos en este país están recobrando su vigencia, sería bueno que demandaran que también allá se conmemorara el 1 de mayo por el Día del Trabajo y se recordara la represión que se dio y que los gobiernos estadounidenses nunca han querido reconocer, ¿eh? No lo han querido reconocer bien a bien, por eso es que festejan ellos el Día del Trabajo en otra fecha. Aquí en México se comenzó a festejar el Día de Trabajo a partir de 1913, precisamente estando en el gobierno Victoriano Huerta. Y por primera vez salieron unos 25,000 trabajadores exigiendo, entre otras cosas, la jornada de 8 horas. Tampoco está de más recordar que la gesta del mundo del trabajo en el siglo XIX pues se dio porque las jornadas eran de 14 o 15 horas diarias y había mucho trabajo infantil, cero seguridad social. Solo les daban permiso de ir a misa los domingos a los trabajadores, pues para que le dieran gracias a Dios de tener tan buenos patrones. Así estaban las cosas. Así que, como sabrán, el sindicalismo, ustedes ya saben, hoy se está recobrando en todo el mundo. Después de ese periodo neoliberal, en donde prácticamente fue desplazado de la vida política bajo la idea de que un trabajador o trabajadora solo debería ocuparse de sí mismo en esta nueva época industrial de globalización económica. Y sí, tenemos que decir que la dichosa globalización ayudó mucho a desmantelar a los sindicatos, ya que los patrones de todo el mundo pusieron al mundo del trabajo ante el brete de que o bajaban sus peticiones de mejoras salariales y mayores prestaciones sociales, o ellos iban con su dinero a otra parte, específicamente a China. Y los sindicatos seguían aduciendo que así, aceptando eso, mantenían fuentes de trabajo. Pero al final de cuentas, las empresas siempre se fueron para China, principalmente, y así fue como China se convirtió en la fábrica del mundo que es hoy. Aquí, durante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se adujo que la mano de obra barata era nuestra ventaja competitiva y que había que agradecer y no andar de revoltoso pidiendo mejores salariales ni condiciones de trabajo. Y fue hasta este sexenio, el que estamos viviendo, que se empezaron a subir principalmente el salario mínimo de manera notable. Fue parte del gobierno y ya ha dicho que lo va a seguir subiendo sistemáticamente. Pero en una economía de mercado, de oferta y demanda, no crean que se pueden hacer las cosas tan fácilmente.
Hasta ahora los empresarios no han puesto resistencia al aumento salarial porque era evidente que estaba muy bajo y que era completamente injusto. Actualmente, el salario mínimo en gran parte del país, aquí de nuestro México, es equivalente a 1.67 canastas alimentarias. ¿Sí? En la frontera norte es de 2.52 canastas y se espera que con el tiempo se puedan homologar en todo el país, no subiendo los salarios del norte y nomás subiendo los del resto del país. Eso pues tampoco a mí me parece que esté muy bien, pero bueno, fíjense que desde el 2004 el entonces jefe del gobierno del Distrito Federal pues planteó como objetivo esto del aumento salarial y más o menos se acordó en los análisis que ese salario tendría que pasar al 2.06 del valor de la canasta alimentaria en aquel momento. Y digo que así se pensó porque no se hizo que se aumentaran los salarios. Es pertinente mencionar que el salario mínimo se supone que es la cantidad con la que le alcanza al trabajador para adquirir la llamada canasta básica. Pero en ese análisis que ya se hizo desde el 2004 y que se hicieron en conjunto especialistas de varias especialidades, se habló desde entonces de la canasta ampliada, que no solo era alimentaria, sino que también incluía bienes, servicios como transporte, vivienda, vestido y esparcimiento. Pero en los hechos no se avanzó mucho, porque estaban en la idea de que los salarios eran inflacionarios y nadie quería desatar una inflación, porque además en ese tiempo todavía se tenía fresco en la memoria el sexenio de Miguel de la Madrid, en donde la inflación pues realmente golpeó muy fuerte. Y para que se den una idea, después del tiempo de Salinas, ya saben ustedes que se le quitaron 3 ceros al peso, ¿sí? Pero no crean que porque se había recuperado el peso, no, sino fue para hacer las cuentas más manejables. Así que si a 1,000 pesos de hoy le colocan los 3 ceros correspondientes, todos van a tener una idea de cómo está el asunto de la inflación. Actualmente todavía le siguen teniendo mucho miedo a la inflación, pero la economía no es una ciencia y entonces más bien siempre tienen que estar midiéndole o viéndole el agua a los camotes, pero con muchas ínfulas macroeconómicas que pueden dar la impresión de que entienden algo. Pero los economistas tampoco entienden con certeza el comportamiento de la economía. No obstante, el aumento de los salarios mínimos, México sigue siendo un país con grave desigualdad. En días recientes, hace unas 2 semanas, la OCDE volvió a hacer un pronunciamiento sobre América Latina y el Caribe como la región en que la brecha de desigualdad es más grande. Incluso, aunque no lo crea, está por encima de la África subsahariana, o sea, la del desierto del Sahara. Fíjense que es el sudeste asiático. El norte de África y Medio Oriente, así están. Están mejor que aquí. Y nos recuerdan también que en las últimas 2 décadas los ricos de la nación han incrementado sus fortunas y los pobres se acercaron más a la miseria. Dicen en el documento que se hizo público que en promedio entre 2021 y 2022 el 1% más rico de la población acaparó 5.85 veces más riqueza que la mitad más pobre de la región. Así que por esto es imperioso, está la necesidad de establecer un impuesto global a los ultrarricos. Ya hasta hay un proyecto diseñado por el economista Gabriel Zucman a petición del gobierno de Brasil.
pero la verdad que tal como están las cosas, no parece viable porque los ultra ricos tienen el sartén por el mango y en general no quieren pagar más impuestos. Ellos se atienen a que lo suyo es crear fuentes de trabajo y que los gobiernos no deben de intervenir en esa gran obra de beneficencia que ellos realizan. Pero miren, lo que sí ya es, o cuando menos parece y mucho impostergable, es una reforma tributaria progresiva, que cobre más impuestos a los más ricos. Porque si no se da esa reforma, pues la verdad no se ve cómo vaya a conservarse la estabilidad en el mundo. Yo por hoy les dejaría mi comentario hasta aquí y pues si me permiten la semana que entra hacemos otro pequeño análisis de esto de los salarios para que tengamos una idea mejor. No vamos a salir adelante si no hay una reforma tributaria. Bueno, pues hasta aquí y hasta la próxima semana.